La voz detrás del personaje, el doblaje mexicano. Los actores de voz son los encargados de darle a los personajes del cine y la televisión la capacidad de hablar. Junto con los primeros experimentos del cine sonoro, se descubren también las dificultades del lip sync o sincronía de labios. En México, se realizan los primeros doblajes de cine y televisión de series norteamericanas y europeas. 1961. El 20 de enero de ese año, John F. Kennedy asume la presidencia de los Estados Unidos. La revista Mad hace notar que 1961 es el primer año que puede leerse de igual manera invertido desde 1881, y será el último, hasta el muy lejano 6009. En 1961 se estrena en Estados Unidos una serie más de la compañía de dibujos animados Hanna-Barbera, Top Cat. Hiya, Top Cat. Benny, what day is it? Tuesday. La caricatura que narra las aventuras de un grupo de gatos que se la pasan de vagos y huyendo del oficial Matute no tuvo gran relevancia en los Estados Unidos, a pesar de haberse estrenado en horario estelar, que en el idioma de las caricaturas significa los sábados en la mañana. La serie solo duró 30 capítulos antes de ser cancelada. Algunos años después, Top Cat fue traída a México y puesta en manos de actores del doblaje. De especial mención fue la interpretación que Jorge Arvizo, el Tata, hiciera del pequeño gato azul Benny the Bull, al que el propio Arvizo rebautizó como Benito B. Bodoque y B. El ejemplo es precisamente Arvizo, ¿no? Es el más grande de todos para mí en la comedia de doblaje. En muchos sentidos, esta reinterpretación del personaje original es la explicación más rápida de por qué el doblaje mexicano se convirtió por muchos años en el mejor del mundo, título que según algunos todavía defiende, aunque ya con mucho trabajo. ¿Qué tiene de especial Benito Bodoque? Que el personaje original era más bien soso y sin mucha gracia. Además, su voz era como la de un gángster negro del Bronx. Fue el trabajo del actor de doblaje el que le dio ese aire infantil y adorable con el que lo recordamos, y con el que 30 años después lo seguimos escuchando en esos escasos 30 capítulos que a fuerza de repetición, los de la vieja guardia podemos recitar de memoria. Don Gato y su pandilla. Aquí fue un éxito, precisamente por las voces de Arvizo, de Alcocer, de Julio Lucena, de tanta gente. Enriqueció el doblaje al español, porque en Estados Unidos no funcionó. Qué curioso, ¿no? Así que aunque nunca se deje entrevistar por nosotros y nos tire de mordidas cada vez que nos ve, no podríamos hablar del doblaje en México sin hacer una mención especial a la labor del Tata y su trabajo con personajes como Pedro Picapiedra y el Superagente 86. Es en buena medida la labor de Arvizo, al lado de otros grandes como Pedro Labat, Luis Manuel Pelayo y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, quienes se dieron a la tarea de no limitarse a traducir lo que el personaje original decía, sino de darle una nueva identidad cuando éste hablaba en español, incluso pasando por alto el ya muy mencionado lip sync, sacrificándolo en ocasiones con tal de obtener un mejor contenido. Caballo que más le trote, sí. Caballo que más le trote, no. Caballo que más le trote, le mando una burra. Más, y a trotar, y a trotar. El Tata, claro que tiene una gran habilidad para hacer voces y es maravilloso. Pero Arturo Mercado para mí es alguien que es insuperable. De pronto hacía a Pedro Picapiedra, a Pablo Mármol, al Bugs Bunny, Silvestre, el Pato Lucas, o sea, hacía 80,000 voces. La Chilindrina se inició haciendo un importante rol que tradicionalmente realizan actrices, el darle voz a los niños. Ahorita sufría yo así de, ay, ¿cómo me agacho? ¿Cómo me pongo para que salga la voz? Y bueno, si al cliente le gustó porque me escuchó 4 veces, pues mi responsabilidad es sacarlo bien y hacer un buen papel. Porque es mucho más fácil por la tesitura de las voces femeninas que logres hacer niños. Y bueno, hay unas que únicamente lo hacen más agudito, otras como yo y muchas lo hacemos un poco ronquito. Pero cada inicio es diferente, así como cada personaje. O sea, de hecho, con el doblaje mexicano, cuando yo estaba chiquita, yo creía que Bugs Bunny era una caricatura mexicana, porque pues, lo hablaba en español. Yo dirigí Pokémon, que fue una serie, creo que junto que con Los Simpson marcaron mucho esta parte de la libertad de hablar mucho más como hablamos en la cotidianeidad y también de poder meter muchas bromas. Creo que esas dos series marcaron muchas cosas. Por eso, ¿no? El equipo Rocket, pues le empezamos a meter ahí bromas y chistes y de pronto nos decían, no, es que el cliente, pues tú mándalo, si el cliente dice algo, pues ya lo hacemos otra vez, y no pasa, ¿no? Por supuesto, hablar del doblaje en México es hablar de Esteban Siller, una leyenda en el medio. Si cierran los ojos al escucharlo hablar,
seguramente recordarán una infinidad de personajes y los más grandes serán llevados a su más tierna infancia. Fíjate que mi voz es muy conocida, bueno, me dicen, ¿no? Yo creo que sí, porque son 50 años, pero es mi misma voz, porque por ejemplo, yo hice una serie que para mí significó mucho, porque fue muy importante, por el trabajo actoral, Dallas, J.R. Una larga trayectoria y una presencia que nos llena de orgullo. Esteban Siguera acaba de ser homenajeado por sus 50 años de carrera. Yo empecé en Monterrey el año 48. En el año 55 me vine aquí a México y me fui directamente a la XCW, donde había mucha radionovela. Yo me inicié en teatro en Monterrey. Originalmente se empezó el doblaje al español porque había mucha gente que no podía leer los subtítulos con la rapidez que pasan actualmente. ¿Cuántas veces hemos ido al cine y no alcanzamos a leer? En los años 60 y 70 y a principios de los 80, el doblaje mexicano era el más importante del mundo hispanoparlante y empresas mexicanas como Audiomaster 3000 dominaban el mercado. Pero algunas casas productoras en Sudamérica y España estaban tomando nota. Hasta ese momento, parte del problema era que el doblaje realizado en esos países era muy localista, a veces rayando en lo ridículo. Está muy bien, tío. Mira, de entrada hay muchas series de televisión que vemos que están mal. Desgraciadamente, este mismo cliente que las pide, a veces no le importa su público porque está abierta, que lo pasen, la gente lo ve. Les importa el presupuesto. Y pues el cliente dice, ay, pues vámonos para tal lugar, vámonos a este país. Y eso es lo que ha pasado. Por eso a veces escuchas unos programas que dices, híjole, qué horrible. ¿Cómo que los lagartos tienen pezuñas? ¿Cómo? Los foreros de Linares te han estado poniendo verde durante tu ilustre ausencia. Y el español hablado en México de acento más neutro facilitaba su comprensión en toda Latinoamérica. Por supuesto. Por un lado, para latinizar el chiste, que ya ves que muchos tienen risas grabadas o como están en estudios, la gente se ríe y tal, y eso tú lo escuchas. Es un reto, ¿qué le pongo ahí? Porque muchas veces el humor es diferente, en la mayoría de las veces. Pero adaptadas a tu cultura, sin que altere el idioma, sin que altere la forma en que nos comunicamos, ¿no? Puede quedar algo increíble, no solo para México, sino para Latinoamérica entera. Pensaba mucho también en la gente de Puerto Rico, Argentina, porque se ve en toda Latinoamérica. Bueno, pues vamos a meter algunas frasecitas para que los puertorriqueños se sientan identificados y ¡ay, qué padre! Hablan como nosotros. O los argentinos, ¡ay, qué padre!, ¿no? O meter algunas frases conocidas aquí en México. Eso estaba por acabarse. Tengo una chavalita que está de muerte y es completamente accesible y va que la canena a muerte, tío. ¿Y eso qué significa? ¿Reconocen esta voz? Para Exa TV, con mucho cariño. Al regreso les diremos a cuáles personajes les ha dado vida y les platicaremos por qué, al igual que todos los actores de voz mexicanos, podrían perder su trabajo pronto. Al volver... Goku, es hora de ponerle fin a esta pelea. Como tú digas, Paikuhan. En aquel entonces había como esta bronca de los sindicatos del ANDA y del Citatir, y unos no podían ir a trabajar a un lado y otros tampoco, y que era un desastre, ¿no? La voz detrás del personaje, el doblaje mexicano. Si quieres ver más, pide Exa TV a tu sistema de cable.